Bien, voy a presentar lo que es influencia interpersonal o influencia social. Primero pasamos a los antecedentes, donde los estudios sobre este tema iban influenciados hacia técnicas de sugestión hipnótica y pues básicamente era irse orientado hacia esa modificación que hay en la conciencia. Querían ver pues el mecanismo de funcionamiento que tenían los seres humanos, las personas, para saber cómo pensaban y cómo se estructuraba su cognición. Aquí pues Lebron nos menciona que es la predisposición a la influencia mutua, es decir, que pues bueno, nosotros no vamos a configurar esa cognición de manera aislada, sino que pues bueno, va a ser parte de una interacción con otros individuos. Y también menciona que es la pérdida del sentido de la responsabilidad y las capacidades intelectuales normales, justamente porque como hay esta interacción, es que en muchos casos no nos damos cuenta o reaccionamos a otro estímulo por medio, pues justamente como menciona, del contagio mental y pues bueno, hace que nosotros tengamos una combinación de ideas y pensamientos y estas pues se adhieran a un grupo o se compartan con el mismo grupo. Entonces, bueno, llegamos a la pregunta, ¿qué es la influencia social? Pues bueno, López menciona que es el cambio de conducta que se produce en un individuo por influencia de otros, por causa de otros. Y pues bueno, menciona también que se ha centrado en comprender cómo las personas cambian ese comportamiento, pero de forma observable y puede ser por la manipulación de influencia intencionada. Y Surya 2013 nos menciona que tiene un gran impacto no solo en la presencia y la interacción de individuos de forma implícita o de forma real, sino también se puede dar de forma imaginaria. Allport en 1968 nos menciona que, ok, sí, es el cambio de comportamientos, pero no solo eso, sino también de pensamientos, de sentimientos y conductas. Falomir pues menciona que también justamente como estamos hablando de esa cognición, todo eso va a depender de la forma en que pues, nosotros percibimos a nuestro entorno, percibimos a la gente que nos rodea y pues por tanto los juicios que hacemos, ¿no? Las actitudes que se nos van formando estando pues con una valoración positiva o negativa hacia dicho objeto, dicha situación o una persona. Por tanto, pues bueno, es un reflejo para nosotros llevarnos a las acciones o al comportamiento que vamos a tener. Acá Allport menciona tres planos de interacción, donde como mencionaba, uno es el material, que hace mención a que sí está la persona, digamos cara a cara en esa interacción y se produce esta influencia por ese modo. El imaginario simbólico simplemente hace mención a lo que nosotros podemos esperar de la otra persona, inclusive si no la conocemos, ¿no? Por el simple hecho de ver cómo se viste, de los estereotipos, o pues sí, la percepción, la primera impresión que se nos forma de esa persona, nosotros pues en nuestro imaginario hacemos una atribución de lo que pues podemos llegar a tener o podemos llegar a hacer con esa persona. Y también el tercero es de carácter implícito. Menciona que es el derivado de la posición de un sujeto en una estructura social compleja. Mencionamos que pues bueno, nosotros somos seres sociales, ¿no? Entonces es imposible deslindarnos de esa acción, de esa condición y por tanto en nuestro medio, queramos o no queramos, estamos inmersos y interactuando con muchos individuos, quizá ni siquiera les hablamos o cruzamos pues algún pensamiento, alguna idea, sino únicamente pues por el hecho de estar ahí pues ya representa algo para nosotros. Vamos a la importancia. ¿Qué importancia tiene la influencia social? Pues bueno, para empezar, la influencia constituye un punto muy importante porque pues bueno, es la conexión de estos tres aspectos.
tenemos interacción con nuestro ambiente, como mencionamos, con estos individuos, ya sea porque sí estamos interactuando y combinando pues comunicación, o también por su simple presencia. Y de esta forma es que vamos formando relaciones, vínculos con amigos, familia, relaciones de pareja, compañeros, y de esta forma es que su presencia pues va a alterar de mayor forma que otros. Y por tanto, pues bueno, vemos que es un hecho totalmente en conjunto. Posteriormente nos menciona que bueno, es todo esto que forma nuestra cognición, ¿no? Porque por medio de todos esos factores, de esos elementos, pues es que vamos a crear, a conformar nuestras creencias, actitudes, valores, percepción, nuestra personalidad incluso. Y pues bueno, por tanto podemos llegar a la conclusión que la persuasión es de forma natural en el ser humano, porque nosotros siempre por buscar nuestras necesidades o intereses es que nos relacionamos y también pues buscamos algún fin por medio de esa gente o de las relaciones que formamos. Y pues bueno, por tanto ayuda a obtener objetivos con mayor facilidad o con mayor éxito. Acá, de acuerdo con López, menciona que la influencia interpersonal está estrechamente relacionada con el desarrollo psicológico. Nosotros desde un principio, desde que somos niños, se nos enseña a través de esto, a través de la influencia. ¿Y cómo? Pues bueno, ahorita lo veremos más adelante, pero puede ser de forma directa o indirecta. Quizá nuestros padres o nuestros familiares nos orillaron a hacer algo que pues quizá no queríamos o quizá sí, pero también lo hacíamos por medio de la observación, de esa interacción con las otras personas, y de esa forma pues es que nosotros aprendemos pues muchas cosas que hasta hoy pues se nos hacen hasta cierto punto normales, ¿no? Como es caminar, como es comer. Nosotros por medio de la observación vemos cómo lo hacen los demás y lo adaptamos posteriormente a nosotros. Menciona también que hay una facilitación social. Aquí Myers recalca esta parte porque justamente es la cercanía o la accesibilidad que tenemos para interactuar con otras personas, y esto se va a ver alterado inclusive por la simple presencia de los otros individuos. Como mencionaba, no es necesario que compartamos ideas o nos comuniquemos con ellos, sino simplemente por su presencia ya nos va a estar alterando. Prueba de ello son los estudios que hizo Norman Triplett, donde pues veían, ¿no?, cómo influía la conducta de una persona, de un individuo, con la presencia de otros. Y él hizo un estudio con ciclistas, donde pues vio que al estar en conjunto, al estar con otras personas, este comportamiento pues se veía alterado, ¿no? Y en muchos casos era para bien, otros para mal. El rendimiento de los ciclistas quizá aumentaba por esa competencia en la que se encontraban, y en muchos casos pues se veía mermada justamente por pues no sé, ¿no?, por la personalidad de las personas quizá, donde pues en lugar de motivarse pues bueno, decaían. Aquí pues bueno, Engin en 2001 nos menciona que hay distintos tipos de influencia, inclusive pues llega a haber pues 24 tipos de influencia. Entonces pues bueno, nosotros vamos a centrarnos en la primera, que es la directa e indirecta, donde pues veíamos, ¿no? La directa pues es exactamente que una persona te lo mande, te lo diga y te lo imponga, quizá en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nuestros padres nos digan cómo comportarnos, cómo ser. En cambio, los procesos indirectos están ya implícitos, ya están en nuestra cultura, en nuestras normas, en nuestros valores, en nuestras leyes, y pues es algo que nosotros debemos de seguir para acoplarnos a esa cultura. Y pues muchas veces no es necesario que nos lo digan. Nosotros por todo lo que hemos venido viendo y aprendiendo, pues nosotros las adquirimos. Entonces pues nadie nos dice qué hacer, ¿no?, sino que más bien es por este medio.
Aquí Cialdini en 2001 nos menciona que hay 6 principios pues básicos de la influencia interpersonal, donde el uno es la reciprocidad, el 2 la validación social, 3 el compromiso o coherencia, 4 simpatía, 5 la escasez y 6 la autoridad. Menciona que pues bueno tienen en común que normalmente se pueden acoplar o son funcionales en todos los tipos de influencia. Y pues bueno, como mencionábamos, son hechos que de forma consciente o inconscientemente las vamos a ir adquiriendo desde temprana edad. El primero es la reciprocidad, donde pues bueno, básicamente consiste en este dicho, ¿no? De cómo quieres que te traten, ¿no? Trata como quieres que te traten. Y pues bueno, menciona que tiene un carácter funcional y adaptativo porque garantiza pues la supervivencia de los seres humanos, ¿no? Por un lado, nosotros si no tenemos recursos, pues la persona, podemos tener ayuda de la persona y cuando la persona pues carezca de estos, pues no sé, ¿no? De este sustento o de estos elementos, pues nosotros se lo podemos también proporcionar, ¿no? Para ser pues recíprocos, para ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces esto está visto como una regla social. Nosotros al ir a comer a algún lado, pues normalmente llevamos algún presente, algún regalo, porque justamente estamos correspondiendo a ese favor o a esa invitación que nos están haciendo. Y pues bueno, por eso en muchos casos de marketing o de ventas, pues es lo que se hace, ¿no? Primero nos obsequian algo, nos dan pues sí, algún lápiz, algún presente, para que nosotros nos veamos obligados, por decirlo así, a meternos a su plática o aceptar algún trato que ellos nos ofrecen. Pues bueno, aquí mencionamos algunas tácticas de influencia basadas en la reciprocidad. Una es esto no es todo, así la denominan, y pues va orientada a que nosotros primero damos algo, como mencionaba, ¿no? Un presente para que el marketing o la empresa posteriormente nos ofrezca algo, ¿no? Ya sea ir a alguna reunión, aceptar un producto, lo que sea, ¿no? Después tenemos el portazo en la cara o rechazo en retirada, donde mencionan que primero nos introducen una petición accesible, una petición menor, para posteriormente ofrecernos una mayor, ¿no? Una vez que accedimos, no sé, a firmar algún documento o alguna recopilación de firmas, nosotros después nos piden que vayamos a cierto lugar, a cierta conferencia, para que pues, no sé, votemos a favor de alguna petición, ¿no? Entonces por eso se empieza por algo pequeño, para que una vez que ya está aceptada por el blanco, ya pueda lanzarse la petición mayor. Posteriormente pasamos a la validación social, donde pues es entendido que hay entre una comunidad, entre un grupo, y nosotros como individuos lo que hacemos es añadirlos a lo que piensan los demás, a lo que creen, para tener la certeza de que pues están en lo correcto, ¿no? Normalmente utilizamos este heurístico, donde pensamos que si mucha gente está creyendo en eso o se está orientando en eso, eso es lo correcto. Aquí, pues bueno, vemos varios estudios acerca de validación social, donde, por ejemplo, en el caso de Asch, pues bueno, vemos que pintan las líneas, están marcadas en un pizarrón o en un papel, y pues bueno, nosotros es evidente, ¿no? Que sabemos cuál es la que está más chica que las otras, pero como todas las personas empiezan a votar por otra opción, nosotros dudamos, ¿no? Y preferimos estar conformes a lo que la sociedad nos dice o el grupo demanda,
a estar de forma aislada, ¿no? También tiene que ver este sentido de pertenencia al grupo y por eso decidimos encaminarnos hacia eso. Menciona que aquí hay pues dos fórmulas, dos funciones que se derivan de la validación social. Por un lado es la influencia informativa, donde pues es más común, se da más en situaciones donde hay incertidumbre, ¿no? Se busca ver cuál es la mejor vía para poder pues llegar, ¿no? a tomar una decisión correcta y pues igual, ¿no? Menciona que es pues fiarse de los demás para adquirir una visión adecuada de nuestro entorno. Cabe recalcar que aquí sí hay como esa duda, ¿no? Se pretende llegar a lo correcto, pero se cuestiona lo que los demás dicen. Y después Baron y Beer nos mencionan que se describe como que la mayoría de la gente hace en una situación dada. ¿Qué es lo que la mayoría haría? Y bueno, la influencia social basado en el deseo de los individuos de ser correctos. Por otro lado tenemos la influencia normativa, donde pues aquí se busca evitar un castigo, ¿no? Se busca ser aceptados y por eso pues bueno, esta norma es la que entraría por ejemplo en el ejemplo del experimento de Asch, donde pues bueno, para no ser pues no sé, juzgado o apartado, pues uno se incluye con el demás grupo, con tal de pues ser aprobado. Aquí vemos varias tácticas de influencia, donde la primera es la tendencia a la imitación como estrategia de marketing. Pues bueno, normalmente lo vemos aquí y es un ejemplo es cuando un libro es bestseller o una película y otra empresa busca hacer una imitación, digámoslo así, o hacer algo relevante, algo diferente acerca de ese tema. Entonces usan el pretexto de que como fue top, como fue bestseller en las ventas, pues este producto nuevo también lo va a hacer o también está orientado hacia esa popularidad que hay. El segundo punto nos hace mención a presentar la elección tomada como lógica. Nos hacen ver que pues es lo evidente, ¿no? Que realmente no hay más opciones que tomar y por eso pues tratan de manipular esta cuestión, ¿no? La tercera es acompañar la petición a una lista de personas que han actuado de forma semejante a nosotros. Ponemos aquí dos ejemplos. Es la recopilación de firmas, por un lado, y los donantes de sangre. Vemos que a la hora de nosotros firmar, ya hay una lista o varias firmas antes de nosotros. Entonces nosotros vemos que pues esa petición es buena o nos vemos en esa presión de nosotros también tener que firmar para pues no salir de ese grupo, ¿no? Para corresponder de la misma manera. Pasamos al siguiente, que es el compromiso y coherencia, donde pues básicamente es ese deseo de ser coherente. ¿Por qué? Porque igual es una norma establecida donde pues nos hace que seamos o parezcamos más lógicos, más racionales, más estables y más honrados. De esta forma, pues también tiene un carácter adaptativo porque nos permite llevar una línea de acción, una vía donde pues todas nuestras acciones van a tener pues una estructura y van a ser justamente coherentes. Aquí, pues bueno, también mencionamos una táctica que es la táctica del pie de puerta. Mencionamos que es hacer una petición primero para hacer otra mayor después, ¿no? Igual, de la misma forma, aplica porque, pues bueno, nosotros aceptando una condición nos lleva a la siguiente. Entonces, justamente por este deseo de ser coherentes es que aceptamos los dos ofrecimientos. La táctica de la bola baja menciona que es conseguir que la persona realice una acción con información errónea y pues después darle la información verídica. Normalmente pues cambian, ¿no? La información o no nos la dicen de forma como debería y nosotros pues pensando que eso es lo que esperan de nosotros,
damos una respuesta, y una vez que conocemos lo que es verdad, pues ya no tenemos como opción de cambiar, ¿no? nuestra actitud, justamente por no parecer que nos falta, ¿no? esa coherencia. Y la última es incluso un penique suficiente, porque pues menciona, ¿no? que con que nosotros demos algo, por más mínimo que sea, con eso ya estamos contribuyendo a beneficiar algo, ¿no? Alguna causa. Y nosotros, pues, por el simple hecho pues, de ser bondadosos, de parecer empáticos, no solo damos una moneda, ¿no? Sino que damos más. Llegamos al otro, que es la simpatía, donde, pues bueno, simplemente es el hecho de estar con una persona que nosotros apreciamos o percibimos que puede ser agradable, que nos resulta familiar, que es simpático quizá. Y pues bueno, tiene que ver también aquí mucho pues el juicio, ¿no? El juicio que hacemos de las personas, los estereotipos que se nos presentan y pues también las primeras impresiones, ¿no? Porque, pues bueno, dependiendo de esto es que nos vamos a relacionar con alguien. Y también, pues importa mucho qué tanto nos asemejamos, ¿no? Si compartimos algún rasgo físico, alguna ideología, creencia, cualquier rasgo, pues nos hace que nosotros confiemos más en una persona. La escasez, por otro lado, pues nos tiende o nos ayuda a valorar más aquello que es raro, aquello que casi no hay, ¿no? Algunas tácticas de influencia pues, nos mencionan que pues, es la limitación de número de ejemplares, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros como llegamos a la tienda y vemos que no hay muchos ejemplares, nos obliga a comprarlo para pues no tener miedo, ¿no? A que nos lo quiten, a que nos lo ganen, ¿no? Igual pasa con el tiempo, lo mismo. Y la tercera pues es convencer al individuo de que es una oportunidad única, ¿no? De que si pasa más tiempo, si de que se tarda más, si no la aprovecha, pues se le va a ir. Otro principio es la autoridad, donde pues va relacionado con el principio de jerarquías, donde nosotros nos vamos a orientar más o estamos enseñados, estamos orientados a seguir lo que nos demandan pues tanto nuestros padres, nuestros maestros, no sé, los oficiales, por ejemplo, los policías, el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ellos siempre van a tener la autoridad al ser, pues no sé, al tener más conocimientos, por ejemplo, no algún grado académico, y nos dejamos guiar por eso, o simplemente igual por su aspecto físico. Por todo eso es que nosotros percibimos o atribuimos que pues tienen la razón, ¿no? Estas personas. Entonces nosotros pues de alguna forma nos mostramos sumisos ante ellos. ¿Por qué? Aquí menciona dos factores, Cialdini. El primero es que, pues, de alguna forma, si está en el estatus que está, si está en la posición en la que está este individuo, fue porque previamente alguien con poder, pues, se lo otorgó, ¿no? Le otorgó este reconocimiento y por eso, pues, debemos también obedecerlo a él. O también porque tiene la facultad de tanto premiarnos, tanto beneficiarnos, como castigarnos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los padres, pues si actuamos mal, si les respondemos mal, pues ellos nos pueden castigar o nos pueden, pues no sé, comprar algún juguete, algún celular, no sé, ¿no? X cosa. Pasa lo mismo con los maestros, si nosotros les faltamos al respeto, bueno, anteriormente, pues ellos pues agredían, ¿no? Físicamente a sus alumnos. Hoy pues podemos ver que pues quizás se pueden desquitar con calificaciones o nos pueden dejar más tarea, algún aspecto de ¿no? Que pues bueno, sería de forma injusta, pero suele pasar. Y pues bueno, vemos que hay distintas variables que afectan esta influencia en nuestro entorno, ¿no? Como ya mencionábamos, hay un agente y un blanco, y siempre va a haber esta interacción entre ellos y nosotros no vamos a fungir un papel siempre, ¿no?
no siempre vamos a ser agentes o siempre vamos a ser blancos, sino que estamos en este entramado social y esta interacción continua donde pues vamos a ser ambos. Y bueno, aquí llegamos a estas variables sociales donde pues bueno, nosotros nos situamos en una cultura. Y esta cultura pues trae consigo distintas normas, distintos roles y distintos grupos, ¿no? Donde nosotros vamos a tener la connotación diferente a la que hay en otro país o en otro lugar. Y pues justamente por esto se van a dar distintas normas que nosotros vamos a adquirir o por las que nosotros vamos a orientar nuestro comportamiento en función a ellas. Y también los roles que nosotros fungimos en este grupo, ¿no? Porque nosotros somos parte de varios grupos. En nuestra familia, en nuestra escuela, en, no sé, con nuestros amigos. En cada uno somos de manera distinta. Entonces, también esto va a influir en cómo nos comportemos con ellos o pues de forma general, ¿no? Para nuestra identificación. Y pues bueno, posteriormente pasamos a lo que es justamente el pensar en grupo, ¿no? Tenemos dos de ellos, dos grupos, uno minoritario y uno mayoritario. Justamente el mayoritario, pues bueno, es aquello que la mayor parte de la población comparte, ¿no? Ciertas ideas, ciertas creencias, una afiliación política, y mientras que el grupo minoritario es el que sale de todo ese colectivo y pues bueno, en contraparte tiene otras creencias, otras actitudes o pues simplemente no se relaciona tanto con ellos. El grupo minoritario va a ir más enfocado hacia la conversión, justamente porque al no compartir estas ideas quiere innovar, quiere tratar de modificar lo que ya está impuesto. Y el grupo mayoritario, aunque quizá no estén tan de acuerdo o haya diferencias, pues van a tender más hacia una complacencia o a una conformidad, ¿no? Donde pues por no causar mayor problema me quedo callado y ya, ahí se acaba todo, ¿no? De acuerdo con Surya, en 2013, pues menciona que hay distintos tipos de influencia, ¿no? Ella menciona estos procesos, estas situaciones en cuatro, que es la normalización, la conformidad, la innovación y la obediencia. La normalización justamente va encaminado a crear marcos de referencia o puntos en común entre estos grupos, donde pues ya todo lo que hacemos en la cultura está aprobado por todos los miembros. Entonces, todo lo que hacemos se considera como normal o nosotros lo vemos como normal. ¿Qué pasa si vamos a otra cultura o a otro grupo? Pues van a tener otra concepción, otro punto de referencia y pues nosotros no vamos a coincidir en gran parte de lo que ellos piensan. Aquí, pues bueno, se muestra un experimento de Sheriff donde pues igual era por medio de estímulos visuales y pues trataba de identificar, ¿no? La proximidad que había y todo, pero pues bueno, algunos no coincidían con lo que los demás decían, el marco de referencia, y por eso pues es que la importancia de este estudio. Posteriormente pasamos a la conformidad, donde estudia la influencia cuando se trata de un objeto, tema o asunto en una situación en la que el individuo ya tiene elaborado su juicio enorme. Aquí a diferencia, pues bueno, la persona ya trae alguna creencia o alguna idea implementada. Simplemente, pues como mencionamos, va muy relacionado a la validación social, pues por no causar conflicto o por no salir del grupo, pues simplemente la acepta y no dice más, ¿no? El caso del experimento de Asch y muchos otros donde, pues bueno, el sujeto forma parte del grupo a pesar de no estar muy de acuerdo con él. Como mencionamos al principio, estas reglas pueden estar de forma explícitas o implícitas y pues bueno, lo vemos en reglas, en leyes, por ejemplo en algún deporte justamente, ¿no? El reglamento con el que se debe de jugar,
Y las implícitas, pues bueno, no están señaladas, no están puestas, pero también pueden ser los mismos estereotipos, ¿no? Que nos orientan a ser o a actuar de alguna forma para cumplir con ellos. En este caso llegamos a la innovación, que era pues lo que mencionábamos. Generalmente se da por grupos minoritarios donde pues no están conformes con lo que es la mayoría y pues buscan esta forma de reemplazar, ¿no? Estas ideas y creencias que tienen los demás. Se puede dar también o se orienta más hacia esta influencia informativa, donde pues bueno, hay esta discrepancia de lo que se hay con lo que se quiere, ¿no? Entonces, por eso pues se evalúa todas las posibles opciones para poder añadirlas a pues un nuevo contexto. Y pues bueno, menciona que hay una consistencia en su oposición justamente porque defienden esta idea y no están de acuerdo con la otra. Pero también menciona que el grupo minoritario tiene que estar en constante comunicación, en una cohesión. Porque, pues, ¿qué es lo que vemos, no? Vemos en algunas manifestaciones o grupos que pelean algo, ¿no? Algún derecho. Pero si están fragmentados es más difícil que se oiga porque justamente pues no se sabe, ¿no? No hay esta coherencia con lo que quieren, con sus intenciones y pues es imposible darle solución, ¿no? Y también necesitan tener un carácter de flexibilidad porque pues bueno, es obvio que no pueden derrotar a la mayoría de forma inmediata, ¿no? De forma rápida, al menos de que se haga pues una revolución total, ¿no? Entonces por eso debe de haber esta flexibilidad para irse metiendo o ir propiciando que las demás personas también crean en lo que ellos creen. Y pues bueno, mencionamos, ¿no? Los grupos minoritarios pues son una fuente de rechazo, de discriminación, justamente porque pues tienden a ser vulnerables la mayoría, o otros pues simplemente no son escuchados, ¿no? No se pueden expresar libremente. Y en ocasiones el cambio que sufre la minoría se da de forma inconsciente. Justamente quizá nosotros no estamos de acuerdo con la mayoría, ¿no? Quizá nosotros no es porque así lo queramos, ¿no? Sino porque justamente de forma inconsciente, de forma sin pensarlo, es que nosotros no nos encontramos, no nos adherimos a lo que piensa la mayoría. Entonces por eso menciona que pues bueno, puede ser de esta forma, ¿no? De forma indirecta. No es porque alguien nos lo está imponiendo o que nos diga que no pertenecemos aquí. Y la influencia minoritaria pues tiende a caer más hacia el nivel perceptivo, ¿no? Al no conseguir esto que quieren, pues se adhieren al conformismo, a la validación social de la mayoría. Posteriormente pasamos a la obediencia, donde pues bueno es el sometimiento que esa autoridad o ese individuo de poder ejerce sobre otro y pues se da un sometimiento a la voluntad de esta persona y puede que no sea un cambio de opinión, un cambio de creencia como tal, pero pues sí de actitud, ¿no? A veces se da por un tiempo prolongado o menor, ¿no? Y pues se basa en el sentido de deber u obediencia justamente, ¿no? Por estos rangos que tenemos marcados pues por ser licenciado, por ser maestro o tener un doctorado, pues es la jerarquía que va viendo, dándole mayor poder o mayor prestigio al de hasta arriba, ¿no? Lo mismo pasa con pues nuestros abuelos, por ejemplo, aunque pues quizá no tengan la verdad por tener más años que nosotros, pues tienen más experiencia y los tenemos que obedecer, cosa que pues no siempre aplica. Y aquí se da distintos procesos que mencionan. Uno es el traspaso de responsabilidades. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del experimento de la cárcel de Stanford o de Milgram, el experimento de Milgram, donde pues el
el sujeto, el individuo, se deslinda de toda responsabilidad porque pues se le atribuye a la autoridad, ¿no? Él me dijo que hiciera esto, que aumentara los volts, que siguiera con la aplicación y pues yo solo estoy obedeciendo, ¿no? Entonces, de esta forma se trata de, pues, de deslindar de responsabilidades a estos individuos. Y pues se da una intensificación gradual de las órdenes. En muchos casos se empieza por moldear a la gente, por tratar de convencerlos de hacer algo que no quieren y posteriormente las exigencias van siendo mayores hasta pues, que cometen pues, atrocidades, ¿no? Como en la cárcel de Stanford, donde pues, primero empezaron por asumir ese papel, ese rol y posteriormente pues, bueno, se salió de control y ellos asumieron mucho su papel y pues, bueno, causaron pues, afecciones, ¿no? Tanto físicas como mentales en los demás sujetos. Eric Fromm menciona dos tipos de obediencia, perdón. Es la heterónoma o sometimiento, menciona que se produce una renuncia de la propia autonomía, y la obediencia autónoma, donde se divide en dos. Por un lado, una menciona que, o trata de hacer como que esta obediencia sí es algo que nosotros creemos, ¿no? No nos lo están imponiendo los demás, sino que sí estamos firmes en eso. Y la humanística menciona que es independiente de principios morales o de premios o bien castigos, ¿no? Sino que surge del conocimiento interior y auténtico. Aquí nos vamos a otro proceso que es la vulnerabilidad o resistencia a la influencia, justamente porque nosotros, aquí pasa lo contrario de la validación social, nosotros por el hecho de querer ser nosotros mismos, de tener una identidad, es que nos resistimos a no caer en tentaciones y pues a ser como nosotros mismos creemos, ¿no? A tener una identidad propia. Menciona que muchas veces creemos que en mí no afecta, pero en los demás sí, ¿no? En ellos, no sé, las tácticas de marketing sí afecta, en mí no. Y de esta forma nos hace más vulnerables todavía, porque nos sesgamos pensando de que no nos afectan, pero inconscientemente pues sí nos pueden afectar. Bueno, aquí repetimos esto, es crear esta individualidad que nos va a caracterizar y tiene la capacidad de ser racional, moral, pero cuando se corre peligro pueden dejar de serlo. Entonces, pues bueno, de esta forma nosotros vamos a buscar todos esos factores que si no se corre peligro, pues nosotros vamos a actuar, ¿no? de forma que nosotros creamos, pero si no, pues vamos a ir luego a esa validación social y pues sin cuestionar más a la mayoría. Después se produce otro elemento, otro factor, que es la desindividuación, donde pues bueno, es lo que pasa en la cárcel de Stanford, ¿no? Donde pues hay esta pérdida de autoconciencia y de pues justamente de visualizar, ¿no? Lo que es moralmente correcto, y hay una reestructuración total del contexto del grupo, y pues nosotros, con tal de pues no sé, ¿no? De ser protagonistas, de ganar poder, de cubrir nuestras necesidades, pues hacemos esto, ¿no? Igual lo vemos presente en la película de El Señor de las Moscas, donde pues los niños, justamente por buscar ese alimento, esas necesidades, pues se olvidan de sus amigos o de sus otros compañeros y pues ya no se separan de ese grupo, ¿no? Crean el suyo con otras reglas, con otras normas, y pues bueno, surge este proceso. Aquí menciona Yela que pues, se pierde justamente esa racionalidad, esa autorregulación que hay en los individuos para poder establecer lo que pues es correcto o lo que es incorrecto, y también pues a seguir las normas o códigos que se tienen impuestas. El adoctrinamiento, por ejemplo, lo vemos en casos pues muy extremos, ¿no? Donde se sale de lo planeado, donde ya no se busca ser de un grupo sino de otro,
y por eso tenemos que ceder, no sé, no todo, nuestras pertenencias, nuestro aspecto físico, nuestra ideología para poder encajar en ese grupo, ¿no? Pasa normalmente en sectas o en grupos religiosos donde pues ya lo demás que viviste es tiempo del pasado, ¿no? Ahora lo que cuenta es lo que estás haciendo ahorita y cómo te vas a desempeñar en él, ¿no? Primero está dividido en 3 etapas. Es el ablandamiento, donde pues bueno, se busca despojar a los individuos de todas estas creencias y actitudes que traen antes de llegar al grupo. Posteriormente una condescendencia, donde pues bueno, se les busca como que ir introduciendo las actividades y comportamientos del grupo para que pues se vayan sintiendo todavía más inmersos dentro de él, y una consolidación donde pues bueno, ya vemos que hay unas creencias arraigadas de este grupo y pues ya se ponen en práctica. Vemos que la persuasión pues es otro tipo de influencia social, donde pues va a estar pues guiada hacia esta formulita, que es: la persuasión es igual a la recepción, la aceptación y la atribución que hacemos. Justamente pues bueno, nosotros, dependiendo de esos juicios que hagamos, de esa percepción que tengamos, es como vamos a ir orientando las actitudes que tenemos, y pues le vamos a prestar mayor o menor atención a algún estímulo, y de esa forma pues bueno, podemos tanto persuadir a dejar que nos persuadan, ¿no? Y bueno, aquí se da 2 rutas, donde la ruta central o racional depende de la motivación que se tiene para elaborar o reflexionar e incluir un mensaje, los argumentos relacionados con el tema, o la ruta periférica, que se da cuando se concentra en aspectos irrelevantes o periféricos, como la extensión de los argumentos. Aquí en el primer punto, cuando un agente de marketing o de publicidad va y te dice las cosas tal y como son, ¿no? Sin rodeos. Este aparato te va a servir para esto, esto y esto, y de esa forma pues te persuade por sus beneficios, ¿no? Pero la ruta periférica es, pues bueno, te llena de información innecesaria, te llena de información quizá falsa, y por este medio pues es que te puede persuadir a comprar algo o a hacer de alguna forma, ¿no? Mencionan que estas actitudes en la ruta periférica se manifiestan de forma temporal y, como mencionaba, poco firmes, ¿no? Porque no hay esa lógica o esa comprobación de que lo que está diciendo es verdadero. Menciona a quién persuadir. Por supuesto, todos podemos hacerlo con, pues, digamos, la competencia o la sinceridad pues percibida, ¿no? Tanto de nosotros como de la gente, y menciona que pues se basa en una fiabilidad, donde pues nosotros estamos corroborando que pues lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? Que tenga sustento nuestro mensaje, lo que estamos emitiendo. Por otro lado es la atracción, porque pues bueno, mencionamos, si la persona se muestra renuente a esto, a creer o a adquirir algún producto, pues el rechazo va a ser mayor, ¿no? Entonces se busca pues que por medio quizá de la carisma o pues no sé, de información, se busca pues tener a la gente atenta y con atracción. El poder pues obviamente, como mencionamos, es un factor importante, porque depende de la forma en que percibimos, ¿no? Si nos perciben pues como una persona inferior o una persona que no tiene algún cargo, pues va a ser más difícil esta influencia, ¿no? Esta persuasión que se dé. Y la similitud del comunicador con los receptores. Como mencionamos en simpatía, nosotros pues nos vamos a guiar más, o nos vamos a confiar más de aquellos que se asemejen a nosotros. Un ejemplo pues un tanto pues básico sería, por ejemplo, Andrés Manuel, o en el caso de pues, el Papa, por decirlo así, ¿no? Ellos han mostrado o han reflejado ante la sociedad una postura pues sin lujos. Entonces el pueblo
de alguna forma, pues al identificarse, al pensar que pues bueno, no están queriendo pues ganar dinero de otra forma o aprovecharse de ellos, pues tienden a darles un voto de confianza. Entonces por eso menciona que pues es más fácil por este medio convencer a la gente de que pues así es, ¿no? Y bueno, la persuasión en psicología se divide en 4, que es la fuente, el factor relacionado con el mensaje, el canal o los medios y el receptor o factores relacionados con la audiencia. En el primero vemos que las relaciones pues de poder son importantes, ¿no? Justamente porque somos tanto blanco como agentes. La experiencia porque justamente nos dice o marca aquella pues sí, la coherencia con que nosotros decimos algún texto o algún mensaje. Por ejemplo, algún licenciado, doctor o nuestros abuelitos, por ejemplo, pues se les va a atribuir que son una fuente más creíble, ¿no? Por esta experiencia que ellos tienen. La credibilidad va a ir orientada a la coherencia temporal en el discurso. Si en todo el tiempo se mantiene esa coherencia, pues va a ser benéfico, perdón, para que se dé una persuasión. Y la credibilidad y después la confidencialidad, que se basa en la confianza. Si nosotros creemos que la gente o el actor va a sacar provecho de nosotros, pues va a ser más común que nosotros nos mostremos renuentes a aceptarlo. Aquí los factores relacionados con el mensaje pues nos mencionan que es importante que el mensaje sea claro y sea entendible, pero también nos menciona que se puede dar de distintas formas. Por un lado pues es la exposición al mensaje mediante de forma auditiva o visual. También la atención, como mencionamos, si mantenemos al espectador interesado, pues es probable que acceda a actuar de alguna forma o a comprar algún producto. La comprensión, pues bueno, si el mensaje no está claro, por ejemplo en la publicidad, pues las personas van a pasar desapercibidas y no van a mostrar mayor interés. Entonces el mensaje debe ser claro para poder orientar a la gente al objetivo que se busca lograr. Y por otro lado, pues bueno, esta aceptación, ¿no? Que la aprobación del mensaje por parte del receptor. Y pues bueno, de esa forma, si vemos que se muestra renuente la persona, el individuo, pues sabemos que es más difícil que se pueda persuadir. Mencionan que Kimmel Heard que nosotros tenemos, es muy importante cómo hacemos mención del mensaje. Puede ser de formas originales, de una forma clara y comprensible, como mencionaba, con imágenes visuales vivas, con varios colores, sonidos pues que se escuchen bien, fuertes, y también por medio del humor, porque pues aumenta nuestro interés y hace que las personas, si van con una idea negativa, pues se puedan moldear un poco y lleguen a ser más flexibles. Aquí pues bueno, menciona que no se debe de poner conclusiones explícitas porque muchas veces la gente no hace ese esfuerzo por entender el mensaje, sino únicamente pues lo va a dejar desapercibido y ya, ¿no? No se esfuerza por interpretarlo y por lo tanto no va a haber repercusiones en sus actitudes o en sus creencias. Mencionan también que nosotros tenemos una necesidad de cognición, que es esa motivación que pues se va a dar para poder acceder a algo, ¿no? Nosotros, si nos interesa comprar algún producto, pues vamos a tener esa motivación intrínseca, porque nosotros sin algún estímulo, sin algún agente que nos esté persuadiendo, vamos a querer eso. Entonces es más fácil que nosotros caigamos o que aceptemos alguna petición. También de acuerdo con Yacuna y López,
menciona que hay dos tipos de mensaje. Un mensaje racional donde proporciona argumentos pues avalados, ¿no? Con sustento que hacen que pues el mensaje sea creíble o sea lógico, y también de forma emocional donde impacta de gran forma, ¿no? En nosotros. Como sabemos, las emociones pues nos vuelven en ocasiones vulnerables a cierta situación y nos hace que pues accedamos mayormente a algo. Aquí, para que un mensaje sea eficaz y modifique la forma de pensar, pues tenemos que irnos justamente al interés de la persona. Porque, pues bueno, si no buscamos esa motivación que el agente tiene, no va a ser posible poderle llegar, ¿no? Tenemos que ser repetitivos, pero también sin hartar a las personas, porque si se llega a ese punto, pues ya la persona se va a sentir incómoda, se va a sentir molesta y no va a aceptar que lo persuadamos o que le ofrezcamos algo, ¿no? Y incluso con preguntas retóricas muchas veces suele funcionar que se convence a la gente porque, pues bueno, como que justamente no se le cree capaz al individuo de hacer algo en específico, y esa persona, pues para comprobarlo o por ese compromiso y esa coherencia que dice tener, pues acepta el reto o acepta justamente esta persuasión. Posteriormente hay una teoría basada en la psicología freudiana donde menciona o se va hacia los mensajes quizás subliminales, donde trae consigo características, prácticas, símbolos o incluso órganos sexuales, donde supuestamente por este medio las personas pues se orientan más o le prestan mayor atención a estos anuncios. También está el factor relacionado con el medio o canal, donde pues menciona que por primer punto se puede dar de forma impresa pero verbal. Lo que mencionamos se plasma, se pone en anuncios o en otras formas de difusión. También el espacio mediante gráficas, bosquejos, imágenes, tablas, todo esto que hace que pues reduce todos los datos que se tienen para que haya una mejor comprensión del mensaje y pues la gente pueda interpretarlo de mejor manera. También el audio mediante palabras orales, pues bueno, esta interacción que hay con, pues no sé, al hecho de escucharlas por la radio o de viva voz, ¿no? Ese cara a cara nos va a traer pues más confianza y una mejor persuasión. Y el cuarto, el visual, que son imágenes pues en movimiento. Como mencionamos, los colores o algunos pues artículos o objetos son más visibles que otros, y de esta forma pues se puede llegar mejor a persuadir a alguien o evitar que lo hagan con nosotros. Para esto pues hay distintas técnicas de persuasión. Mencionan que uno es el proceso de pensamiento y aprendizaje. Consiste en hacer pensar a las personas a través de estímulos cognitivos, como mencionamos, pues quizá preguntas retóricas hacia la otra persona, o también pues hacerle ver que esto se da de forma lógica, ¿no? Y por esa coherencia que busca tener la persona, pues es que llega a aceptar. También la simplificación y repetición. Como mencionaba, se tiene que mencionar el objetivo que se quiere lograr, esa repetición constante, pero sin llegar a hartar a las personas. Y también mencionamos el condicionamiento de conductas, donde se da a través de pues estímulos y recompensas, donde pues por medio de estas es que la gente va a aceptar con mayor facilidad hacer algo. Aquí hay ciertas reglas y procedimientos generales para la persuasión. Justamente como mencionamos, los sentimientos y emociones es un factor importante que despierta en el individuo. La simplificación, el hecho de que sea entendible y desmenuzado para la persona.
la exageración y desvirtuación de la información. Al ofrecer un producto, todos los vendedores nos exageran todas las cualidades que tiene el producto, ¿no? Y las cosas malas, pues al contrario, ¿no? Las desvirtualizan. También la repetición de temas e ideas en forma orquestada, pues que llevamos un orden, una estructura de nuestro mensaje, de nuestra idea, para que pues sea más entendible y pues se vea coherente. El apoyo de actitudes preexistentes es importante porque, pues bueno, si vemos que la persona trae esa motivación consigo, pues la podemos reforzar para que el individuo, la persona, termine pues de alguna forma cayendo o accediendo a esta petición que le hacemos. El recurso a alguna autoridad técnica, profesional o moral, pues bueno, ya mencionamos, ¿no? El impacto que tiene este poder y esta jerarquía con las personas. Y la individualización, pues el hecho de que un individuo sea considerado como idéntico, que tenga su esencia, y esto causa y despierta pues mucho interés en las personas. Y bueno, finalmente tenemos la motivación inconsciente, donde menciona que por un lado pues beneficia, porque si la persona no, bueno, trae consigo una postura renuente, pues por medio de la motivación inconsciente, de pues no sé, elementos rápidos, presentar mensajes rápidos o un audio rápido o una imagen rápido, pues es que se puede dar a conocer la información a la persona, pero no está 100% comprobado que esta pues sea más eficaz, ¿no? Para la persuasión de una persona. Y también pues significados implícitos, ¿no? A veces nosotros al mostrarnos renuentes pues no queremos ver cierto producto o cierta publicidad, pero si trae consigo significados inmersos, pues nosotros no nos damos cuenta de ello y ya que lo vimos, pues bueno, puede ser un efecto considerable para la persuasión. Y bueno, en el caso de la actividad, lo que se puso un video donde la mayoría de las personas tienden a un conformismo porque están en una sala de espera, en un hospital, llega una persona, todas las personas que estaban pues eran sujetos que ya sabían la actividad, eran cómplices y pues bueno, lo que se buscaba era que la persona, la chica que llegaba, pues cayera en esta conformidad, ¿no? Y pues bueno, se plantearon 4 preguntas. La primera es, menciona qué tipo de influencia, directa, indirecta o ambas, se presenta en el video y señala en qué momento es que se ve presente. La 2, en el video se trata de una influencia informativa o una norma prescriptiva, o bien de una influencia normativa o una norma preceptiva. El punto 3, qué fenómenos o principios que se explicaron y que se vieron en las lecturas se ven presentes en la joven a lo largo del video, tanto en el primer grupo como en el segundo grupo. Y después en el cuarto punto menciona, en tu opinión, ¿a qué fenómeno o principio crees que se debió para que el primer individuo, el chico, el joven de playera azul, aceptara seguir con esta norma o con esta acción de levantarse cada que sonara el pitido que había venido haciendo el grupo anterior? Entonces, pues bueno, en primer caso, en el caso de Litsi, nos menciona que hay esta obediencia, porque pues también el contexto pues va a favorecer esto. Al estar en un hospital donde pues supuestamente es un ambiente serio, donde hay normas y reglas que cumplir, pues nosotros no esperaríamos que se tratara de un experimento o de una broma, de un juego, sino que nosotros pues realmente estamos en una postura seria y por eso es que aceptamos a cumplir dicha norma, ¿no? Dichas acciones. Y pues bueno, recalcar esto, ¿no? Que hay una validación social, un compromiso y una coherencia con el grupo, ¿no? Por el hecho de no estar aislado, de no parecer inmerso en él, pues es que se acepta hacer las acciones cuando ni siquiera sabemos el porqué.
Y menciona que, pues bueno, justamente es por este factor de la influencia mayoritaria, mostrando una norma perceptiva, lo que quiere decir que pues, las personas, pues por no causar este conflicto, pues se adecuaron a lo que ya está establecido, a lo que pues nadie estaba juzgando. Y se da de una forma directa. Por otro lado, Moni menciona que se da de una forma indirecta también, porque pues, en ningún momento se llega a pues decir, ¿no? Simplemente por la observación o porque ve que todos lo hacen, ellos lo hacen también. Y pues coincide que hay una validación social entre todos los individuos y pues para no causar mayor conflicto es que se acepta esta norma. En el caso de Patty y de Sam, difieren un poquito en esto porque mencionan que ambas, en el punto 1, ambos tipos de influencia se ven inmersos en el video y pues justamente en el primer momento se da de forma indirecta. La chica llega, no ve a nadie, bueno, no le habla a nadie más bien, ve que todos los sujetos se levantan tras el pitido y ella decide hacerlo también. Entonces, por eso es que se da de forma indirecta, pero específicamente hay un momento del video donde se da de forma directa, que es cuando llega el primer sujeto del segundo grupo, el chico de azul, y la chica le dice que ella, bueno, el joven le pregunta, ¿por qué te estás levantando si pues nadie te lo dijo, ¿no? O porque no hay motivo para hacerlo. Entonces la chica le menciona que pues las personas que habían estado antes lo habían hecho, entonces por eso ella decidió hacerlo también. Y el joven pues aquí también pues acepta esta condición, estas normas que se formaron en este nuevo grupo y pues bueno, cae también en esta validación social, en esta conformidad, menciona Patty, en esta comunicación persuasiva y pues bueno, se da un cambio de actitud, ¿no? en el joven, porque él estaba renuente al principio, o bueno, sí se cuestionó esta parte, haciendo que aquí, bueno, se viera la influencia informativa. Patty identificó esto y me parece que es muy acertado porque pues él sí se cuestiona estas acciones que están haciendo la gente, entonces por eso pues bueno, decide preguntarle a la chica y ella, y a diferencia de todos los demás individuos, pues únicamente se van hacia una norma preceptiva, ¿no? Donde pues hay esta validación, este conformismo y pues bueno, se da un cambio de actitud. Igual, bueno, menciona Patty que en el cuarto punto el chico lo hace pues, además de estos puntos, pues porque es una de carácter funcional y de carácter adaptativo hacia pues los demás miembros, ¿no? Bueno, Sam, como mencionamos, pues bueno, igual identifican el primer punto, ambas tipos de influencia y que se da de forma normativa en todos. Hay una persuasión por parte de los primeros pues individuos que están como cómplices en el lugar y se da una imitación, menciona Sam, por parte de los demás, ¿no? Y justamente pues es esto, ¿no? En el caso de Ara, igual identifica en el primer punto una indirecta, un tipo de influencia indirecta y una influencia normativa, ¿no? Igual coincide con las demás chicas, compañeras, porque, pues bueno, sí hay esta validación social y conformidad, pero bueno, nada más se llega a ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que sí, ¿no? Efectivamente, en el primer punto hay dos tipos de influencia, porque, como ya se mencionó, al principio la chica llega, no hay nadie que le diga algo, entonces, pues bueno, se considera de forma indirecta. Ella misma es la que le dice de forma directa, le explica al joven, y el joven, pues, accede, ¿no? A hacer esto. Y posteriormente los demás sujetos que van llegando pues lo hacen de forma indirecta también porque no hay alguien que se los imponga o que les diga, ¿no?
Incluso en el caso de un señor de negro, pues se ve que se muestra muy renuente, pero tras varias repeticiones termina haciéndolo. En el caso 2 bueno, sí se trata de una norma eh, preceptiva, porque pues bueno, ahí está validación social, ahí está conformidad y pues bueno, no se busca más, ¿no? Aquí resultó pues interesante lo que menciona Patti porque sí es cierto, ¿no? Hay una influencia también informativa por parte del sujeto de playera azul al hecho de pues cuestionarse, ¿no? De preguntar por qué se está haciendo esto. Entonces, pues bueno, esta fue la actividad, la presentación y gracias.